tardes a los presentes. Mi nombre es Camila Villegas Orellana, pertenezco a la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, mi investigación tiene como título Evaluación del modelo de riesgo basado en un modelo GARCH, cuando tenemos un parámetro ARCH que se encuentra bastante cercano a cero. Entonces, para poder llevar a cabo la presentación de mi investigación, voy a partir con una breve introducción, luego les voy a comentar a grandes rasgos los modelos GARCH, para luego comentar lo que es la inferencia errónea, posteriormente lo que es la medida del valor en riesgo, para luego dar paso a los resultados de mis simulaciones en cuanto a cómo afecta la inferencia errónea en el valor en riesgo, y por último, la conclusión. Entonces, a modo introductorio, vamos a tener que la constante presencia de choques a gran escala en el comportamiento de los rendimientos y su efecto en la volatilidad ha originado la necesidad de cuantificar estos riesgos futuros. Esto se ha llevado a cabo mediante los modelos generalizados autorregresivos condicionalmente heteroscedásticos, también conocidos como GARCH, que han sido ampliamente expandidos en el campo financiero. Específicamente dentro de estos modelos, los GARCH 1.1 han sido considerados como los caballos de batalla de esto en la serie financiera, debido a que Engel en el 2003 propone que han sido utilizados para describir la dinámica de la volatilidad de casi todas las series de rendimientos financieros. Por consiguiente, la dificultad que trae en la práctica de estos modelos es que se han utilizado casi con vendas en los ojos, es decir, que no se han evaluado las dificultades que presenta frente a ciertos contextos. Una de estas que dentro de la teoría sí se han estudiado debido a la importante efecto que tiene sobre las pruebas de hipótesis, es cuando tenemos un componente dentro del vector de parámetros igual a cero, contexto que vamos a decir que estamos al borde del espacio paramétrico. Ahora, por otro lado, estos modelos son estimados por un método cuasi máxima verosimilitud, que bajo ciertos supuestos son consistentes y asintóticamente normal. Y en 1999 ya Kim, y luego en el 2007, Ma y otros autores observaron que dentro de los procesos GARCH 1.1 existía una cierta debilidad que definieron como inferencia errónea, que iba a tener como consecuencia estimaciones sesgadas de los parámetros. Ahora, pese a lo anterior, por otro lado, entonces, dentro de lo que es el campo financiero, no solamente va a ser importante modelar y estimar la volatilidad, ya que esto es solo un paso para poder conocer el comportamiento que te va a tener una serie de alta frecuencia, ya que conocer la medida de riesgo también nos va a permitir estimar las pérdidas futuras y con ello tomar una decisión adecuada frente a una posible crisis. Ahora, frente a esto último que mencioné, se va a presentar como casi una necesidad o como una querer conocer las debilidades, ver cómo va a afectar esta debilidad denominada como inferencia errónea sobre la medida de riesgo. Entonces, por tanto, ese va a ser el objetivo de mi investigación. Por lo tanto, dentro de los modelos GARCH, tenemos que son una extensión de los modelos ARCH introducidas por Boleslev en 1986, y que tienen la cualidad de que estos incluyen la varianza condicional pasada, lo cual va a permitir explicar de mejor manera la persistencia de los rendimientos. Ahora, si bien dentro de los modelos GARCH tenemos muchas extensiones, como cuando queremos estudiar la asimetría, la covariable, etc., yo me especifiqué en los modelos GARCH 1.1 debido a que, como mencioné en la introducción, tienen un amplio uso dentro del campo financiero. Entonces, más que nada, su importancia recae en cuanto al tema de la práctica. Entonces, lo más importante acá es visualizar que el parámetro omega, que es mi intercepto, el alfa, que es el efecto ARCH, que es al cual yo me refiero con efecto ARCH, que nos va a poder evidenciar el efecto de los rendimientos pasados, y el beta, que es el efecto de persistencia, que va a cuantificar el efecto de la volatilidad pasada. Estos tres parámetros están restringidos a ser positivos debido a la restricción que existe sobre la volatilidad de ser siempre positiva. Entonces, como mencioné anteriormente, estos modelos son estimados por cuasi máxima verosimilitud y que bajo los 6 siguientes supuestos son consistentes y asintóticamente normales.
Ahora, los primeros 4 supuestos que yo muestro acá son los que me permiten evidenciar que son fuertemente consistentes, mientras que el 5 y el 6 me van a dar la propiedad de ser asintóticamente normal. Específicamente, Frank y Sakoyan en el 2008 proponen que el punto 5 es el más importante, que se refiere cuando el vector de parámetro está al interior, es decir, cuando no hay ningún elemento que sea dentro del vector de parámetro que sea 0, va a ser fundamental para que la distribución asintótica sea normal, ya que cuando tengamos un elemento igual a 0, va a ocurrir que vamos a tener una distribución asintótica más compleja que una normal. No voy a profundizar más en cuanto a ese tipo de la distribución que se genera en ese punto, debido a que, como quiero analizar el efecto de la inferencia errónea, que me voy a enfocar en los 4 puntos que están más relacionados al tema de la convergencia, en cuanto por la consistencia de los estimadores. Entonces, los 4 primeros puntos van a ser los fundamentales y que van a dar paso a las simulaciones y a los experimentos que realicen. Bueno, ¿qué es la inferencia errónea? Primero, la inferencia errónea fue detectada por Kim en 1999 y posteriormente fue definida por Ma y otros autores en el 2007. ¿Y en qué consiste esta inferencia errónea? Entonces, que en realidad tiene otro nombre inglés, pero es la traducción al español, es que cada vez que tengamos un efecto H, es decir, un alfa cercano a 0, va a ocurrir que vamos a tener el parámetro omega y el parámetro beta negativamente muy correlacionados, y además vamos a tener que frente a esos 2 parámetros vamos a obtener estimaciones que van a estar muy sesgadas. Mientras que el efecto Arch vamos a evidenciar que no va a tener la misma dificultad, es decir, solamente vamos a tener problemas con el intercepto y con la persistencia. Ahora, uno de los resultados más importantes de las investigaciones que ellos realizan es que a partir de cualquier tamaño muestral, sea el que sea, cada vez que tengamos un proceso Arch 1.1, va a ser posible siempre encontrar un alfa lo suficientemente pequeño para generar un proceso débilmente identificable. Es decir, podemos tener un tamaño muestral, incluso yo probé con un tamaño muestral de 100.000 y es posible encontrar un alfa lo suficientemente pequeño. Ahora, si bien se puede pensar que un alfa pequeño es algo fuera de la práctica, es posible ver a partir de Bollesler de 1987, donde realiza una estimación del CIP500 a partir de una determinada fecha, y él ya encuentra un alfa pequeño que, si mi memoria no me falla, es de un 0,074. Por lo tanto, esto no está lejano a la realidad, sino es algo que sí podemos encontrar y que hay que tener mucho ojo cuando estamos frente a valores pequeños. ¿Ya? Bueno, el valor en riesgo es una medida que me va a permitir encontrar una pérdida máxima a partir de una probabilidad dada en un cierto horizonte futuro, una cierta cantidad de días al futuro de la estimación. Ahora, esta medida, su cálculo se basa en la función de distribución condicional de pérdida condicional, que a su vez se calcula en base a la diferencia negativa del valor de una cartera en un tiempo, en un horizonte dado de días, menos en el valor de esa cartera en un cierto tiempo. Entonces, en base a esta distribución de pérdida condicional, vamos a ver que el riesgo va a ser determinado a partir de un cuantil de esta función de distribución. Entonces, en otras palabras, la idea del cálculo del VAR no es otra cosa más que el cálculo del cuantil de una distribución de pérdida condicional. Ahora, frente a esta definición que se entrega del VAR, existen distintos métodos de calcular, porque esa, lo que expresé recién era la definición, pero existen muchos métodos de calcular. Uno de los más antiguos y que tal vez ya no se usa es la que es publicado por el banco JP Morgan, pero que en realidad esa es una de todas las medidas que existen. Para la presente investigación, yo me voy a enfocar en la publicada por Frank y Sakoyan en el 2019, en la cual es importante ver cómo se genera y entenderla, porque es lo que me voy a basar en las simulaciones que voy a mostrar a continuación, que es a partir de los rendimientos futuros hasta una H cantidad de observaciones en adelante, vamos a tener que el VAR se calcula como 1 menos la exponencial de los cuantiles de los rendimientos a partir de un horizonte H en adelante, con un nivel de riesgo del alfa, multiplicado, P sub T representa el valor real de las acciones. Entonces esto hay que tenerlo bastante como en mente para poder ver lo que viene más adelante.
Bueno, entonces para poder ver primero el efecto que tiene la inferencia errónea sobre el valor en riesgo, es importante ilustrar primero realmente qué tan preocupante puede ser frente a la estimación de los parámetros de un GARCH 1.1. Entonces, para esto la ilustración yo le hice a partir de una simulación de un proceso GARCH 1.1 con un tamaño muestral 300, 500, 700 mil, con 1000 iteraciones independientes. Las innovaciones son normales y estándar. Y estos tres modelos toman las siguientes características. El primer modelo van a ser valores lejanos a cero, porque ya 0,3 se considera lejano a cero. El modelo 2 son valores cercanos a cero para alfa, y el modelo 3 es un valor que efectivamente es cero. Ahora, frente a estas características y en los supuestos que yo mencioné al comienzo de la exposición, se cumplen los 4 supuestos, por lo tanto, tenemos consistencia. Ahora, dentro de los paneles que yo presento, los paneles superiores son los resultados del modelo 1, que son los alfa lejanos a cero, mientras que el panel inferior son el modelo 2, que es el alfa cercano a cero. Entonces, en el primer panel, en el primer panel ya es posible visualizar una clara convergencia a medida que aumenta el tamaño muestral, donde los parámetros, la mediana siempre va a estar cerca o sobre el valor real, y que la distribución de cada una de los box plots son bastante simétricos, y que a medida que aumenta el tamaño muestral los rangos van disminuyendo. Entonces es bastante esperado a una buena convergencia. Sin embargo, si observamos acá el panel inferior, acá ya tenemos algo bastante distinto. Acá ya estamos en presencia de una inferencia errónea, porque tenemos alfa cercano a cero, y podemos observar que tanto para el parámetro omega y beta tenemos estimaciones que no son muy esperadas, o sea, que no son de lo que uno preferiría trabajar, donde en el omega estamos sobreestimando los valores del parámetro, mientras que en el parámetro beta encontramos una subestimación de los valores, de la persistencia. Ahora, esto tiene mucho sentido, lo he expuesto por Ma y otros autores en el 2007, debido a que efectivamente cuando el alfa es cercano a cero, vamos a tener que el alfa, o sea, el omega y el beta están correlacionados negativamente, mientras que el ART, si observamos el efecto ART, que es alfa, es muy similar al comportamiento cuando es lejano a cero, es decir, la mediana está sobre el valor real y tiene una buena convergencia. Ahora, para poder continuar comparando los resultados, en la presente que muestro ahora, es cuando efectivamente estas son las estimaciones cuando tenemos un alfa que es cero. Ahora, es un comportamiento bastante errático, y que si bien no es totalmente igual al comportamiento del modelo 2, podemos observar que sí presenta las mismas dificultades que fueron ya definidas en la teoría. Es decir, cuando tenemos un valor cercano a cero, que en este caso es cero, el omega y el beta están negativamente correlacionados y ambos son sesgados. Además tenemos un alfa, o sea un omega, que está sobreestimado, y un beta que está subestimado. Ahora, lo importante es señalar acá, que yo en mi investigación yo solamente puse estos tres modelos de modo ilustrativo, pero en realidad estos tres, a medida que el valor del alfa es más cercano a cero, el comportamiento es mucho más similar a cuando el alfa es cero. De hecho, basta tomar un alfa 0,01 y se podrían observar que es mucho más similar a esto, pero por un tema práctico, preferí tomar un alfa 0,07. Ahora, como mencioné anteriormente, los supuestos se cumplen de la consistencia, y también puede visualizar en mi investigación que si bien acá se ven bastante sesgados, es posible encontrar una buena convergencia. El problema recae que el tamaño muestral para llegar a una convergencia más adecuada es un tamaño muestral demasiado grande, que para llevarlo a la práctica es casi posible. Estamos hablando de 100.000 observaciones, 150.000 observaciones. Ahora, por último, en el modelo 2 podemos observar que la persistencia de la volatilidad está
subestimada, por lo tanto vamos a entregar valores más pequeños a los reales. Por lo tanto, podemos considerar que en un periodo de tiempo largo, esto sí va a tener un efecto significativo sobre la medida de riesgo, que donde tal vez nos entregue una medida de riesgo menor a la real, que por lo tanto en la práctica eso se puede traducir en una mala toma de decisiones y hasta incluso una posible crisis económica dentro de una entidad financiera. Entonces, no es menor ver el efecto, analizar, acá toma mayor fuerza la motivación de la investigación en que la importancia de analizar el efecto de este problema de estimación sobre el valor en riesgo. Por lo tanto, a continuación les muestro los resultados de los modelos que recién mostré, cómo se estima en la medida de valores riesgos. Entonces, utilicé los mismos modelos, los horizontes de estimaciones fueron H, que fueron de 1 y 10 días en adelante, los rendimientos futuros fueron fueron calculados a partir de la técnica bootstrapping, con un nivel de riesgo del 5%. Ahora, en este punto, yo planteo una medida para poder comparar el valor real con el estimado de riesgo, pero lo hago solo en base a los cuantiles, debido a que, como les mostré anteriormente, la medida de riesgo, para tener la medida de riesgo necesito los cuantiles y necesito los valores reales de las acciones. Pero como son procesos simulados, yo no tengo los valores reales de las acciones, por lo tanto, solamente me voy a dedicar a comparar los cuantiles. El cuantil sub R se refiere al cuantil real, que son los valores que fueron calculados a partir de los valores reales de los modelos, mientras que el cuantil sub E se obtuvieron, son los estimados, que son los calculados a partir de las estimaciones de los parámetros de los modelos. Ambos cuantiles son calculados para un horizonte H con un nivel de riesgo alfa, y se toma 1000 debido a que se obtiene una por cada iteración. Entonces, antes de realizar cualquier comparación dentro de los resultados de los valores en riesgo que obtuve, de la medida que propuse para poder compararlos, hay que tener en consideración que los valores que se entregaron no son comparables. Es decir, yo no puedo comparar los valores de las medidas dadas por el modelo 3 con el modelo 0, porque estos modelos son totalmente distintos, de hecho ni siquiera tienen una varianza similar. Por lo tanto, no se puede comparar de manera directa el valor en riesgo. Sin embargo, lo que hice en este punto en mi investigación fue comparar el comportamiento que tienen los valores de las medidas que propuse a partir de los distintos tamaños muestrales. Entonces, en base a lo que mencioné, voy a solamente a enfatizar en las características en cuanto a los comportamientos y no los valores exactos. Entonces, en el panel inferior tenemos el modelo 1, que es cuando el alfa es lejano de 0, y podemos visualizar el primer cuadro, que es para un horizonte de un día, y el segundo cuadro para un horizonte de 10 días. Entonces podemos observar que tiene una convergencia bastante uniforme, en el sentido de que rápidamente empieza a converger, llegando a valores muy bajos, es decir, acercándose a su valor real. Ahora, lo que aquí es bastante llamativo, y que uno pensaría que ocurriría algo distinto, porque acá incluso hay valores donde aumenta esto. Sin embargo, si observamos, cuando tenemos un horizonte de 10 días, podemos observar que vamos a tener un comportamiento mejor que cuando el H es 1. Uno siempre espera tener un mayor error cuando tenemos un horizonte mayor que un horizonte de solo un día. Pero lo importante acá es mencionar que ya a partir de 2000 observaciones ya tenemos una muy buena convergencia, muy cercana a 0. Ahora, no ocurre lo mismo en el panel superior, donde los puntos denotan el modelo que el alfa es 0, y los triángulos el modelo cuando el alfa es 0,07. Cuando el alfa es 0, podemos observar que al comienzo, respecto al comportamiento, al comienzo tenemos una breve convergencia que después se transforma casi en un comportamiento constante, que en algunas ocasiones incluso aumenta. Entonces, este comportamiento es bastante constante y no tiende a una convergencia más acentuada como en el caso del modelo anterior. Mientras que en el alfa igual a 0,07, cuando tenemos un horizonte menor que es de un día, podemos observar que sí tenemos al comienzo una buena convergencia, en el sentido de que en algunos puntos si bien disminuye muy poco, pero se observa que sí comienza a bajar. Sin embargo, acá en el 4500 y 5000 ya podemos ver que hay como un estancamiento de los valores de la estimación sobre la medida de riesgo.
Ahora, lo que es muy interesante observar acá es que cuando tenemos un horizonte de H10 en adelante, la convergencia no es similar a la anterior, sino que es bastante caótica, en el sentido que tenemos veces en que disminuye significativamente, otras veces que se estanca, disminuye, y de hecho entre el 3.500 y el 4.500 tenemos un rebote. Esto es bastante interesante porque cuando nosotros estamos frente a una estimación, siempre vamos a esperar que a medida que tenemos un mayor tamaño muestral, la estimación de nuestra medida va a mejorar. Sin embargo, acá estamos viendo que no mejora, que de hecho acá incluso en algunos puntos aumenta y hasta incluso después se estanca. Por lo tanto, este es uno de los resultados más interesantes y que puede contribuir sobre todo a la práctica financiera, que lo voy a acentuar en la conclusión. Entonces, como conclusión en cuanto a la investigación que pude llevar a cabo, efectivamente pude visualizar que la inferencia errónea es una debilidad de los modelos GACS 1.1 y que es muy importante tener en consideración debido a que me entrega una estimación sesgada tanto para el intercepto como para la persistencia. Lo más importante es la persistencia debido a que me entrega un valor menor al real. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo cuando tengo un alfa cercano a 0 y primero evidenciar que bueno, existen ciertos criterios que permiten evidenciar cuando se encuentra presente el efecto de la inferencia errónea. Por otro lado, mientras más cercano a 0 sea el alfa, se necesitarán más observaciones para que el VAR se aproxime a su valor real. Eso lo visualicé en base cuando teníamos una observación de un día en adelante, cuando ya al final comenzaba a estancar el comportamiento, es decir, las estimaciones, por lo tanto íbamos a necesitar más tamaños, o sea, más observaciones para que siguiera teniendo una buena convergencia. Ahora, respecto al último punto, en presencia de inferencia errónea, la convergencia del VAR tiende a estancarse cuando el horizonte de estimación crece. En este punto es una de las contribuciones que considero desde mi punto de vista más importante de esto, porque ocurre que a medida que tenemos un horizonte mayor, vamos a tener un mal comportamiento en las estimaciones. Por lo tanto, para la persona que trabaje en el campo financiero, si está realizando una estimación de una serie, de alguna bolsa, incluso de Elipsa, si está en presencia de una inferencia errónea, es decir, por lo menos un alfa menor a 0,01, yo le sugeriría que si quiere estimar el valor en riesgo, no utilizar un horizonte mayor que 1, porque ya en 1 pudimos observar de que sí empezaba a converger, pero después había una especie de que se estancaba un poco la estimación. Por lo tanto es bastante riesgoso trabajar con un horizonte mayor, me refiero a 10 días en adelante, debido a que pese a que se aumente el tamaño muestral, van a haber veces que la estimación va a empeorar. Ahora, uno de los trabajos futuros para continuar con esta investigación es realizar el mismo estudio, pero ahora sobre modelos GACS como con covariable para poder visualizar cuál va a ser su efecto cuando el parámetro asociado a la covariable es cercano a 0. Bueno, frente a las conclusiones que les di de mi investigación, algunas de las referencias teóricas y libros que utilicé para poder llevar a cabo esta investigación fueron las siguientes. Esas y esas. Eso. Muchas gracias. ¿Me escuchas? Muchas gracias, Camila. Sí, muchas gracias por la presentación. Bueno, la ronda de preguntas la va a comenzar Francisco Cuevas, que tiene la mano levantada. Francisco, ¿puedes encender tu micrófono? Hola, hola. Hola, hola. ¿Y ahí se funciona? Sí, súper. Por lo menos yo. ¿Tú, Camila, escuchas? Yo escucho, sí, yo escucho súper. Buenísimo. Okay. Oye, mira, te hago una pregunta. Cuando tú estás haciendo en la práctica, cuando tú tienes datos y los modelas por un modelo ART, bien, o bueno, en el caso tuyo es un ART con GART, entiendo. Un GART 1.1, ¿ya? Y calculas el VAR. ¿Qué conclusiones estás sacando que son erróneas respecto al otro? Cuando estás calculando el VAR, el Value at Risk. ¿Sí? Ya, sí. ¿Cuáles son las conclusiones que están sacando erróneas respecto a lo que debería ocurrir? Bueno, lo que debería ocurrir, lo esperado, si podemos, voy a volver a la presentación, lo esperado es tener un comportamiento muy similar cuando el alfa es lejano a 0, es decir, el panel inferior. Eso es lo esperado, tener una convergencia. ¿Sí?
Perdón, pero mi pregunta es ahora, porque el value at risk siempre lo utilizas tú para una evaluación monetaria, entonces en términos de Sí. dinero, ¿tú estás poniendo más dinero de que debería o estás poniendo menos dinero de que yo debería? Ah, ya, comprendo tu Sí. pregunta. Ahora, como yo mencionaba, el tema es que no podría comparar en cuanto a los valores de estimación. Ahora, se supone que como la inferencia errónea te entrega una persistencia menor. Por lo tanto, lo que tú estarías pensando, o lo que se debería calcular en base a esa dificultad observada, es que vas a entregar para poder cuidar como tu capital base, vas a tener un menor valor a la pérdida real futura que tú puedas tener. Es decir, que puedes caer en una presunta crisis porque tal vez la pérdida que estimaste no fue real, por lo tanto vas a tener una mayor pérdida, porque estamos estimando una persistencia menor. Ya, pero es que ese es el tema, porque cuando yo veo el gráfico, lo que muestra es que hay un bar mucho más alto cuando tú tienes un valor de 0,7, eso es lo que entiendo, por lo cual da a entender de que si yo estoy estimando ese alfa que es 0,7, Ya entiendo tu pregunta. estoy sobreestimando el bar, por lo tanto hay más riesgo, entonces en términos prácticos estoy poniendo más dinero del que debería para poder provisionar mis pérdidas, ¿cierto? Claro. Ahora, algo que yo dije al comienzo de esto es que los valores en sí no son comparables porque cada modelo, de hecho, cada rendimiento de cada proceso simulado incluso tienen una varianza distinta. Por lo tanto, lo que yo ahí solo podía comparar es la trayectoria o el comportamiento de la estimación, pero no el valor en específico, porque si tú observas, cuando el alfa es 0, el valor en riesgo está mucho mejor estimado. Sin embargo, como yo te mencioné, esos rendimientos fueron simulados a partir de procesos totalmente distintos, con varianzas distintas. Por lo tanto, no los podemos comparar de manera directa. Por eso es lo que yo te digo, solamente puedo comparar la trayectoria, el comportamiento de estimación, pero no el valor específico de la medida que yo planteé. No sé si se logra entender. Que eso, por eso lo enfaticé al comienzo de esos resultados, al mostrar esos resultados, lo enfaticé por lo mismo, porque claro, uno a simple vista, si ve los valores, dice, bueno, cuando el alfa es 0 parece todo perfecto, porque los valores son más cercanos que cuando el alfa es lejano. Sin embargo, se supone que estamos frente a una inferencia errónea. Pero como te decía, no son procesos comparables porque tienen varianzas distintas. Entonces, solamente podemos comparar el tema del comportamiento de la estimación. ¿Sí? No sé si logro responder tu pregunta. Sí, no, todo bien. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Francisco, por la pregunta y Camila por la respuesta. Guillermo Ferreira también tiene una pregunta para ti. Guillermo. Muchas gracias, Camila, por tu presentación y también Eduardo. Oye, es sobre los supuestos, si puedes regresar a esa slide. Sí. Ok. La pregunta es si están asumiendo distribución gaussiana ahí para probar que son consistentes los parámetros. No, de hecho, dentro de los rendimientos, los supuestos en cuanto de distribución solamente están sobre las innovaciones. ¿Y cuáles son? Que exista, que la esperanza, el segundo momento sea igual a 1 y que exista el momento de orden 4. Cuando yo realizo las simulaciones, bueno, de partida antes de eso, ese está al cuarto. Y yo dije que como estoy analizando la consistencia, los 4 primeros supuestos son en base a la consistencia. El sexto está solamente relacionado a la distribución asintótica. Sin embargo, Frank y Sakoyan proponen que sea cual sea el valor del parámetro, si es cercano a 0 o no, es decir, cuando me encuentro en los primeros 4 supuestos, sí va a haber consistencia. Entonces, cuando yo realizo la simulación, no sé si voy a volver a la otra, cuando yo realizo la simulación, las innovaciones se distribuyen de manera normal estándar, entonces cumplo con el supuesto. Perdón, me pasé. Aquí. Sí, pero puede ser otra distribución, digamos. Sí, de hecho él dice que la distribución de hecho puede no ser gaussiana,
porque en la teoría, si cumple los primeros 4 supuestos, y de hecho, si el parámetro está dentro del espacio paramétrico al interior, es decir, que no tiene componente cero, puede ser cercano a cero, la distribución asintótica igual se puede asumir que es normal. De hecho, es normal del estimador de cuasi máxima verosimilitud. El problema es cuando vamos a tener un componente cero, y que eso va a ser en el caso que vamos a tener, ahí sí ya entraríamos en problemas, pero no es necesario el supuesto gaussiano. Puede ser cualquier otro, de hecho, puede ser incluso un student, etcétera, o una generalizada que se usa también en el campo financiero. Sí. ¿Y por qué no probaste con una distribución de esa en tu simulación, o lo hiciste? Sí, lo hice, pero en realidad no era como significativa la diferencia, y en base a lo que decía la teoría, probé con un student, y en vista de lo que decía la teoría en cuanto a la importancia de la distribución de las innovaciones, dije, bueno, como no era una significativa en cuanto a la distribución, y ya en la teoría proponían que la diferencia, o sea, que la distribución no iba a perjudicar en ese punto, me quedé con la gaussiana. Ya. Esa era mi duda. Gracias, Camila.